Sí, hemos hablado de IBPs para no hacerlo más aburrido. Esto es algo que ustedes utilizan frecuentemente también, ¿no? Miranta, dicen, ¿no? Miranta. Hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, carbonato de calcio y bicarbonato de sodio. Esos son los típicos antiácidos que existen. Actualmente el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio vienen juntos, ¿no es cierto? ¿Qué nombre tienen cuando vienen juntos? Facilito. Junten los dos nombres. Su nombre es magaldrato. ¿Por qué? Porque ma viene de magnesio, al viene de aluminio, magal, y le ponen drato para hacerlo bonito el nombre, se llama magaldrato. El magaldrato es hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio. Es una junta de ambos. Ahorita les voy a decir por qué tienes que usar ambos juntos, ¿ya? También tienen el carbonato de calcio y el bicarbonato de sodio que ya no se utilizan actualmente. ¿Por qué? Miren, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio actúan típicamente mezclándose con el ácido clorhídrico. No aprendan, olvídense de la química. Yo sé que cuando ven este gráfico dicen reacciones químicas, pero es una reacción bien simple, porque el ácido clorhídrico mezclado con ambos produce como fase final agua, ¿ya? Produce fase final agua. Sin embargo, el carbonato de calcio y el bicarbonato de sodio que se utilizaba antes, al mezclarse con el ácido clorhídrico producían esto, CO2. Y si produce CO2, ¿qué le vas a producir a la persona? Se va a hinchar, distensión abdominal. Entonces, recuerdo muchas veces que los pacientes que agarraban, se metían su tranquita, chupaban duro, antes agarraban y tomaban, ¿qué? Sal de Andrews, ¿no es cierto? ¿Qué es el sal de Andrews, doctor? ¿Qué contiene? Bicarbonato de sodio, es bicarbonato de sodio. Sal de Andrews, tomaban, pasaba la acidez, pero se hinchaban terriblemente porque tenían gran producción de CO2. Ustedes no son antiguos como yo, pero alguna vez han visto qué es el Alcacercet, ¿sí? Son unas pastillitas redondas que lo metes en agua y son efervescentes y se lo toman. Típico para la acidez. ¿Saben qué contiene el Alcacercet? Era el típico fármaco que utilizaban para la resaca hace años. Chupa general, al día siguiente su Alcacercet, ¿no? Entraba su Alcacercet y toma. Es básicamente bicarbonato de sodio, pero tenía aspirina. Tiene aspirina además. ¿Por qué? Como produce resaca, ¿no? El alcohol utilizaban para el dolor de cabeza la aspirina y el bicarbonato para calmar la molestia gástrica. No estoy seguro si ahorita comercializan ya Alcacercet. No estoy seguro si ahorita hay en el... Ya no tomo esas cosas. Entonces, pero sí es cierto que todavía se comercializa eso, ¿no? Pero básicamente eso era para demostrarles simplemente que el sal de Andrews, por ejemplo, que tiene bicarbonato de sodio, produce mucho gas cuando lo utilizas como antiácido. Por eso es que los magaldratos ahora son lo mejor utilizado para la acidez, porque más que todo producen agua en vez de CO2 en su reacción química. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos antiácidos? Neutralizar el ácido. O sea, es neutralizar, es acción directa nada más. No inhibe la bomba de protones, no interviene el mecanismo de formación de las células, sino va directamente al ácido ya producido. Por consiguiente, solo sabiendo esto farmacológicamente, ¿a qué hora debo de administrarle un antiácido a un paciente? ¿Antes de la comida? ¿Después? Claro, después, porque actúa para neutralizar el ácido. El inhibidor de bomba le das antes de comer porque necesitas cortar la producción de ácido. Pero el magaldrato tienes que darle después porque este actúa solo sobre el ácido ya producido para neutralizarlo. Le das media hora después de los alimentos o una hora después de los alimentos. Esa es la indicación exactamente. Hay unos magaldratos ahora que vienen junto con simeticona. La simeticona o la dimeticona es un agente tensioactivo, es un antiflatulento, rompe las burbujas de aire, entonces le quita el gas a las personas, ¿no? Y ahora el magaldrato más simeticona. Antes, justamente más que todo con el carbonato de calcio, más que con el bicarbonato, con el carbonato de calcio, había este efecto adverso que llaman síndrome de la leche alcalí, ¿no? O el síndrome de la leche y alcalí.
El paciente que tomaba leche y se zampaba su carbonato de calcio terminaba en esto: hipercalcemia, disminución de paratormona, retención de fosfato, se precipitaban las sales de calcio en el riñón, tenían falla renal por la propia litiasis renal. Entonces, por eso ahora el carbonato de calcio no es ya utilizado y mucho menos se va a dar con leche, ¿no? No se da con leche. Mucha atención entonces, es un efecto adverso. Síndrome de leche alcalino más que todo con carbonato de calcio. ¿Para qué se utilizan los antiácidos? Para lo mismo: úlcera, reflujo, profilaxis de úlcera de estrés. Doctores, creo que les he hecho la misma pregunta, no sé si a este grupo o al anterior. Como profilaxis para prevención de úlcera por AINES, ¿cuál es el medicamento de elección? La prevención de úlcera gástrica por AINES, ¿cuál es el medicamento de elección? Todos dicen omeprazol, todos pueden decir antiácidos, todo puede decir, se pueden confundir con eso. Es un medicamento que no se usa, que es el misoprostol. El misoprostol, que es exactamente, doctor, abra los ojos porque el doctor piensa, misoprostol igual a aborto, ¿no? Es la típica subrayada que no me... Es cierto. El misoprostol es prostaglandina E1. ¿Qué es la prostaglandina E1? Es un protector de la mucosa gástrica. Pero aparte tiene otra función la prostaglandina E1, que es la dilatación del cuello uterino. Por consiguiente, tienen que tener ustedes bien claro eso. Académicamente, el fármaco realmente más efectivo para prevención de úlcera por AINES es el misoprostol. Eso es académicamente. Pero en la realidad realmente no se usa, porque puede producir abortos espontáneos en una paciente que esté embarazada o produce dilataciones de cuello uterino por ser prostaglandina típicamente. ¿De acuerdo? Ojo con ese detalle entonces. Eso es importante que lo tengan. Una cosa es académico y para el examen, otra cosa es para que lo utilicen en la vida diaria. Es muy diferente de las cosas, ¿ya? Entonces, esto es como profilaxis de úlcera de estrés. Lo que les digo del misoprostol es profilaxis de úlcera por AINES, por antiinflamatorios. El sucralfato es otra cosa que ustedes ven, ¿no? Dicen, chévere, sucralfato. El sucralfato es algo que ustedes deben conocer, que tiene octasulfato de sacarosa y tiene hidróxido de aluminio. Un detallito que me había olvidado de mencionarles con respecto al hidróxido de aluminio y al hidróxido de magnesio. El hidróxido de aluminio, su efecto adverso más frecuente es estreñimiento, ¿de acuerdo? Produce constipación. El hidróxido de magnesio, su efecto adverso más frecuente es diarrea. Si tú utilizabas hidróxido de aluminio, le producías estreñimiento. Si usabas hidróxido de magnesio, le producías diarrea. Ese es el motivo por el que existe el magaldrato, para contrarrestar los efectos de la diarrea y el estreñimiento entre ambos. Por eso se usa el magaldrato, ¿ya? El sucralfato tiene octasulfato de sacarosa con hidróxido de aluminio. Por consiguiente, ¿cuál es su efecto adverso más frecuente? Ese era estreñimiento. Ese es el efecto adverso más frecuente del sucralfato. Pero ahora, tengan en consideración qué es el sucralfato. Es un citoprotector, es un protector de la mucosa gástrica. Por consiguiente, la función que va a tener es adherirse al lecho de la úlcera, por ejemplo, se adhiere al lecho de la úlcera y obviamente tapiza estas zonas y va a producir aumento de la síntesis de prostaglandinas y estimular la curación de las úlceras. Es un citoprotector. Nuevamente les vuelvo a decir, no es un antiácido, no es un antiulceroso, no disminuye la cantidad de ácido, es un citoprotector. Eso es lo que deben de saber con respecto al sucralfato. Efectos adversos son muy pocos, pero el más frecuente, como les he mencionado, es el estreñimiento gracias al hidróxido de aluminio. Las indicaciones: cicatrización de úlceras, fundamentalmente, por eso se usa para los cráteres ulcerosos, sí se puede usar para eso. ¿Se puede usar junto con el omeprazol? Sí se puede usar junto con el omeprazol, pero obviamente el omeprazol lo vas a dar un poco antes, ¿no? Para que tenga mejor efecto.
Más útil en las úlceras duodenales, eso es solamente por estudio, pero se usa en gástricas como en duodenales, ¿no? También como profilaxis de úlcera de estrés. Los proquinéticos. Ya hemos visto ahora todo lo que es tratamiento de úlceras. Vamos a tocar lo que son proquinéticos. Los proquinéticos son aquellos que estimulan los movimientos peristálticos y hay algunos que funcionan como antieméticos además. Tenemos que ver qué cosas son los antidopaminérgicos, los agonistas de la serotonina tipo 4, de los 5-hidroxitriptamina tipo 4, los agonistas de la motilina. Primer punto, doctores. Tengan cuidado que en el examen aparezca, la eritromicina sirve como proquinético y todos dicen eritromicina es antibiótico y el antibiótico no es un proquinético. Falso. La eritromicina es un proquinético. El motivo es porque tiene una estructura similar a esta hormona que se llama motilina. Por eso es que sirve como proquinético también. ¿Pero es usado en nuestro medio? No. ¿Por qué? Porque produce resistencia antibiótica. Al ser un antibiótico no se utiliza como proquinético realmente, ¿ya? Y puede haber combinaciones de ambos. Doctores, acá vamos a ver estos fármacos que ustedes también utilizan frecuentemente. Metoclopramida, cisaprida, mosaprida, domperidona, que sí los habrán visto también en vuestra vida diaria. Para empezar, vean cuál es la función de la dopamina. Por eso tenemos que ver para qué sirve la dopamina y que es un antidopaminérgico. Es un agonista adrenérgico, eso es la dopamina. ¿Cuál es la función de la dopamina? 1, retardar el vaciamiento gástrico. Y 2, reduce la presión del esfínter esofágico inferior. Esas son las funciones de la dopamina. Por consiguiente, si quieres usarlo como proquinético, si la dopamina retrasa el vaciamiento gástrico, ¿qué debes dar? Un antidopaminérgico, ¿no es cierto? Quitar la acción de la dopamina para que aumente el tránsito intestinal. Y si reduce la presión del esfínter esofágico inferior, ¿qué cosa produce? Reflujo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le das con el antidopaminérgico? Le cortas aumentas la presión ahí y mejora el reflujo gastroesofágico. La metoclopramida entonces tiene esa función, es un antagonista dopaminérgico, ¿de acuerdo? Porque quita la función de la dopamina, pero además es un agonista 5-HT4. ¿Qué es ser un agonista 5-HT4? Es el receptor que funciona para estimular el peristaltismo. Eso es un 5-HT4. Es un agonista 5-HT4. No confundir con el 5-HT3, que al contrario enlentece el vaciamiento y el tránsito intestinal. Por consiguiente, el 5-HT4 y el 5-HT3 tienen acciones diferentes, antagonistas. Para que te funcione como proquinético tiene que ser un agonista 5-HT4 y un antagonista 5-HT3. ¿De acuerdo? Miren esto. Los receptores dopaminérgicos y los receptores 5-HT3 están acá, en el centro del vómito. Si tú le das a un paciente un antidopaminérgico y un antagonista de los 5-HT3, ¿qué le vas a producir? Propiedades antieméticas. La metoclopramida hace eso. Es un antidopaminérgico y es un antagonista 5-HT3. Por consiguiente, no solo es un buen proquinético, sino es un buen antiemético también, por ese motivo, ¿ya? El defecto proquinético ya les he dicho que es por estímulo fundamental de los 5-HT4, eso ya lo conocen. Las características, básicamente estas son características farmacológicas, ¿no? Pero para saberlo, si ustedes quieren un efecto más rápido, lo dan por vía endovenosa. A los 5 minutos de la acción de la inyección endovenosa funciona. Y funciona a la hora cuando le dan vía oral, ¿no? Es un poquito más lento. Se excreta por vía renal. Doctores, mucho cuidado con esto. Si ustedes son un abuelito, le zampan metoclopramida, fácil, este abuelito va a empezar a temblar en un momento, va a tener movimientos involuntarios conocidos con el nombre de acaticia. Pregunta número 6 del examen del 2004 del Residentado de San Marcos, ¿ya? ¿Qué cosa es una acaticia? Fácil eso, ¿no? Produce disquinesia, puede producir depresión. Los varones, cuidado, ranitidina y metoclopramida, impotencia, ginecomastia,
¿Ya? Mucho cuidado con eso. Las indicaciones. ¿Para qué usas metoclopramida entonces? Es antiemético y es proquinético. Para vómitos, sí. Para gastroparesia, que obviamente si hay problemas del vaciamiento gástrico, para eso lo utilizas. Y para reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque la dopamina, ¿qué cosa es lo que hace? Reduce la presión del esfínter esofágico. Como es un antidopaminérgico, este lo aumenta y mejora lo que es el reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Históricamente, este fármaco es el que puede ser preguntado para proquinéticos, que es la cisaprida. Es un estupendo, pero estupendo agonista 5-HT4, un muy buen proquinético. Y tiene discreta acción 5-HT3, anti-5-HT3, pero es un estupendo proquinético. Incrementa muy bien la presión del esfínter esofágico inferior y aumenta la motilidad por liberación de acetilcolina. Correcto, es un estupendo proquinético. ¿Cuál es su efecto adverso fundamental? Que producía prolongación del QT. ¿Ya? Entonces produce problemas cardíacos, por eso es que no es utilizado actualmente. Ahí tienen en la siguiente diapositiva, prolongan el intervalo QT y producen incluso torsada de Points en algunos de los pacientes. Por eso cisaprida no es utilizado actualmente, ¿ya? Produce calambres, diarreas, arritmias, pero típicamente prolongación del QT y torsada de Points. Obviamente, como es un buen proquinético, está indicado en reflujo, pero actualmente no lo usamos, hay mejores tratamientos. La domperidona, que es otro fármaco que saben que se puede utilizar, es un antagonista de los receptores D2. O sea, si es un antagonista dopaminérgico, ¿cuál es la función? Uno, ¿qué pasa con el vaciamiento gástrico? Lo aumenta. ¿Qué más hace con el esfínter esofágico inferior? Aumenta su presión, disminuye el reflujo. Lo bueno es que no cruza la barrera hematoencefálica. Tiene muy buenos efectos antieméticos, ¿no? Y obviamente tiene una vida media más o menos de 7 horas, ¿no? Eso es importante. Pero ¿cuál es el efecto adverso que tiene? Recuerden que solo es un antidopaminérgico. Como la dopamina tiene que ver mucho con la secreción láctea, produce galactorrea, produce ginecomastia y otro fármaco que produce impotencia y en mujeres produce amenorrea. Entonces, si están tomando domperidona, mucho cuidado con las amenorreas en sí, ¿no? Entonces, bien importante que sepan ese detalle. Básicamente porque es un antidopaminérgico. Estos fármacos son menos utilizados. El betanecol es un colinérgico bueno que sirve como muy buen proquinético. Y este levosulpirid es algo que sí deben saber ustedes que tienen también en el mercado. Es un buen agonista 5-HT4 y también es un buen antagonista de la dopamina, de los receptores dopaminérgicos. Ya saben, todos actúan igualito, si se dan cuenta. Estos de acá, más que aprenderlos, solamente quiero mencionarles un par, que son estos dos, el bromuro de otilonio y el bromuro de pinaverio. Esos dos fármacos, doctores, son antiespasmódicos utilizados para el tratamiento de síndrome de intestino irritable. ¿Tenemos en el Perú? Sí, tenemos en el Perú y es lo que principalmente utilizamos los gastroenterólogos para tratamiento de síndrome de intestino irritable. Forman parte de las aminas cuaternarias. ¿Para qué es la iosina? Típico antiespasmódico, ¿no? Ustedes buscapina, calambres abdominales, diarrea, dolor, ustedes dan iosina y buscapina, es lo típico que se suele utilizar. Es un antiespasmódico. La acción obviamente es el bloqueo de los receptores muscarínicos M2 y M3. Esa es su acción fundamental. Por consiguiente, estos son sus efectos adversos. Cuando ustedes dan ese tipo de fármacos, producen taquicardia, sedación, visión borrosa y confusión. Típicamente, si ustedes van a la emergencia de un hospital, tienen un paciente con diarreas y ustedes le zampan una buscapina, otra buscapina para calmarle los dolores, les va a calmar el dolor abdominal inmediatamente, pero lo van a parar al paciente y lo van a ver así. Recontra mareado, con visión borrosa y bien sedado, o sea, se marea el paciente que tiene uso de iosina. Es típico y obviamente se va feliz, sin calambres, pero recontra mareado. Ese es un efecto adverso típico por ese bloqueo de receptores muscarínicos.
Estos bloqueadores de canales de calcio son el bromuro de pinaverio fundamentalmente y el bromuro de tridonio. Ya les he dicho que son utilizados para intestino irritable. Este de acá, que es la mebeverina, también es un medicamento que se utiliza para síndrome de intestino irritable. ¿Qué quiero que recuerden de esta diapositiva? Básicamente esas tres cosas, que son medicamentos para síndrome de intestino irritable, ¿ya? Que son utilizados frecuentemente. Este es otro fármaco que es utilizado para síndrome de intestino irritable, que se llama trimebutina. Tenemos en el Perú, sí tenemos y lo utilizamos muy frecuentemente. Básicamente la función es unirse a estos receptores, porque este sí es un antagonista opiáceo, por consiguiente va a mejorar en un momento lo que es la actividad peristáltica básicamente del intestino en los pacientes con alteración del intestino irritable, ¿no? Y la mesalazina y la sulfasalazina, ya entrando ya a la parte final de estas, no olviden que la mesalazina es básicamente el ácido 5-aminosalicílico, el otro nombre es 5-asa, ¿ya? 5-aminosalicílico, 5-asa. ¿Para qué se usa mesalazina y sulfasalazina? Para enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa y Crohn, ¿de acuerdo? No tiene un mecanismo de acción conocido, pero se cree que inhibe la COX, por consiguiente sirve también como antiinflamatorio, por eso se utiliza en enfermedad inflamatoria intestinal. Disminuye la prostaglandina y leucotrienos. Solo para que sepan, en condición general, la mesalazina es un fármaco que existe en supositorio, en enema, en gránulo de liberación prolongada y por vía oral en tabletas. O sea, pueden utilizarlo de todas formas. El supositorio se utiliza para proctitis ulcerativa o colitis ulcerativa distal o para hemorroides. Han demostrado que puede servir para las hemorroides como antiinflamatorio en esa zona. Puedes utilizarlo. El enema básicamente se utiliza cuando hay una colitis ulcerativa izquierda. La vía oral se utiliza cuando hay una pancolitis. ¿De acuerdo? La vía oral se utiliza cuando hay una pancolitis, fundamentalmente. Entonces, eso es lo que deben de saber con respecto a la mesalazina. Una 5-asa que no tiene un mecanismo de acción muy claro, pero que es un buen antiinflamatorio para colitis ulcerativa. Ya saben, vía oral rectal, ahora ya saben que existen enemas también y gránulos de liberación. Y por vía oral, más o menos hasta 12 horas. Eso es lo que deben de conocer. ¿Tiene efectos adversos? Sí. No son muy importantes, pero sí. Deben saber que produce cefalea, náuseas, prurito, puede producir prurito o dolor muscular. La sulfasalazina, si hay algo que les pueden preguntar en sulfasalazina, es que es un 5-asa, pero que tiene esta sulfa, que llaman sulfapiridina. Doctores, pregunta de examen. Hay una pregunta que dice, ¿la sulfasalazina tiene? Y les ponen 5-asa más sulfametoxazol, 5-asa más sulfapiridina, 5-asa más sulfa, etc, etc, etc. Les ponen el 5-asa, que todo el mundo sabe que tiene, y le ponen para confundir la sulfa. Es la sulfapiridina, ¿ya? El mecanismo de acción básicamente viene a ser el mismo. Y las indicaciones suelen ser las mismas. Enfermedad inflamatoria intestinal. Los antidiarreicos que son más conocidos, la loperamida, el difenoxidato y el subsalicidato de bismuto. Doctores, el subsalicidato de bismuto lamentablemente es un fármaco que está siendo indiscriminadamente vendido porque es comercializado por la industria farmacéutica, básicamente por las propagandas que tiene, ¿no? Dolor abdominal, distensión abdominal, dolor abdominal, gases, mareos, dolor de uña, dolor de pies, todo sirve para el subsalicidato de bismuto y no es cierto. El subsalicidato de bismuto es un protector gástrico, sí, pero es un estupendo antidiarreico, es un muy buen antidiarreico. Es lo mejor como lo que pueden utilizar es como antidiarreico. ¿Ya? Y la loperamida es el antidiarreico conocido desde siempre. La loperamida es un opioide básicamente que actúa sobre estos receptores Mu, que tienen que tenerlo en consideración. Eso es lo único que me interesa que sepan ahí. Otra cosa, loperamida, no usar antidiarreicos tipo loperamida en pacientes con diarrea infecciosa.
¿de acuerdo? No se usa. Tiene una diarrea infecciosa, le zampan la loperamida, lo trancan y la sepsis empieza porque obviamente las bacterias empiezan a navegar por el colon y después por la sangre del paciente. Entonces, no usar antidiarreicos tipo loperamida en pacientes que tienen diarrea infecciosa. El bismuto, el subsalicilato de bismuto, es un antimicrobiano débil, o sea, sí tiene un efecto bactericida, ¿sí? Por eso es que se utiliza en el tratamiento de ¿qué bacteria? De Helicobacter pylori. Por eso se utiliza para tratamiento de Helicobacter. Pero tiene una acción muy débil como bactericida. ¿Tiene acción antiinflamatoria? Sí, pero también es muy discreta. ¿Tiene una acción protectora gástrica? Cierto, pero lo mejor, como lo que pueden utilizar, es como un antidiarreico. No se olviden que produce pseudomelena. Si ustedes le dan bismuto a un paciente, a los 2 días el paciente está con deposiciones negras y se va a asustar, decir, doctor, hemorragia digestiva. No, no es hemorragia digestiva. Si las heces están formadas y son negras, eso es una pseudomelena producida por el bismuto. La lengua también se le pone oscura, se ennegrece. Dice, doctor, estoy azul, no puedo respirar. No es azul, es solamente el bismuto que se acumula ahí. No hay ningún problema con eso. Este último medicamento es algo que sí utilizamos también acá y lo utilizan mucho los pediatras para producir como antidiarreico en los niños, el racecadotrilo, ¿ya? Básicamente es un estupendo también antidiarreico que funciona más que todo en diarreas de tipo secretor, ya en las diarreas de tipo secretor. Efectos adversos mínimos, ¿no? Estreñimiento, dolor, pero básicamente el racecadotrilo lo utilizan en diarreas de tipo secretor. Doctores, todo un placer haberles dictado la clase de hoy día. Es la última clase que hago con ustedes. Espero verlos, pero verlos en el hospital mejor el siguiente año. Así que, si es que no habrá otro, me parece que va a haber un round o ciclo de preguntas probablemente posteriormente, donde de repente nos podemos ver. Pero básicamente las clases son todo eso. ¿Tienen preguntas, dudas hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Opinión? No lancen tomates. Doctora, su chocolate, doctora. Estoy esperando. La manzana para el profesor. Nada. Listo. No hay cariño en esta casa. ¿Ninguna duda, chicos? ¿Todo ha quedado claro? ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Hay algo que no les haya quedado muy en claro o quieran que se les explique? En sueño, creo usted. Ok, gracias entonces por vuestra atención, chicos.